que nos haga un recuento de lo que no se debe olvidar. Porque como bien dice Alberto Barrera, recordar es una forma de resistir. Bienvenido, César. Hola, queridísimos amigos. Yo esta noche me siento sumamente feliz. Y me siento feliz porque aquí hay una multitud magnífica de ciudadanos que nos hemos reunido para celebrar ideas, celebrar libros, celebrar ciudadanía. Hemos vivido un larguísimo periodo donde han tratado de obligarnos a la violencia. El fantasma, el chantaje de la violencia está allí latente. Tan lejos como hoy, a nuestro querido Chuo Torrealba le agredieron. No contaban con que Chuo es más malandro que los malandros y devolvió unos cuantos. La foto que está corriendo por el Twitter parece un afiche de Star Wars. Pero más allá del chiste, lo que ocurrió hoy con Chuo es inadmisible. Yo fui criado en un país donde todos teníamos derecho a disentir. Yo fui criado, como muchos de ustedes, o quizá como todos ustedes, a vivir en sociedad. Y vivir en sociedad es el arte de negociar. Es el arte de transar una cosa por otra. Cuando uno es niño, uno empieza a negociar con la mamá. César Miguel, vete a dormir que mañana hay clase. Mamá, déjame ver el episodio del Zorro. El Zorro es así de viejo, para que tengan ustedes idea. No, tienes que irte a dormir. No, mamá, pero yo me voy a levantar temprano y la tarea va a estar lista. Así, entre negociar y negociar, llegábamos a un acuerdo mutuo. Somos seres civilizados, que de disenso y disenso llegamos a un consenso. Resultó que un mal día nos topamos con un cuartel. Ya que hablo del Zorro, una versión más burda y bufa aún del simpático Sargento García. Y al toparnos con el cuartel, nos hemos encontrado con un detalle muy singular. Yo respeto profundamente a los militares. Yo respeto profundamente al hombre que tiene que agarrar un arma para ir a enfrentarse a la violencia, para defender una constitución. Yo respeto profundamente al hombre que decide defender la sociedad a la cual yo pertenezco. Pero cuando ese hombre decide que él es el que va a mandarme a mí, ahí ya hay un problema. Porque si bien yo fui entrenado para discutir con mi mamá y llegar a un consenso, este señor fue entrenado para mandar y obedecer. Cuando él entró en la academia militar, él era un nuevo. Y los de segundo año se vengaron de él, porque vengaban en él todas las humillaciones y vejámenes que les hicieron a ellos cuando eran nuevos. Cuando se cría a alguien en ese concepto, no es posible disentir, porque el que disiente no es un semejante mío que no está de acuerdo conmigo, es un adversario que, como además yo no tengo paciencia porque
quien no me obedece es un sublevado, pasa a ser un enemigo. Un buen día yo, ciudadano criado para disentir, descubrí que contra mi voluntad yo era enemigo del gobierno. Qué buena broma. Sin embargo, esta literal sociedad civil maravillosa que nos acompaña esta noche ha dado un ejemplo extraordinario en estos 2 días pasados. Nos pidieron el 1% del padrón electoral y en cuestión de horas, como bien dijo Capriles, les metimos, y perdónenme la expresión que me le estoy robando al Galáctico, les metimos 2 millones por el buche. Ahora, lo que yo quiero subrayar, de verdad, es que cuando usted dice el 1% del padrón electoral, está hablando no de la totalidad de la población venezolana, Estamos hablando del 1% del padrón de los que votamos. Ese 1% son 195.000 personas. ¿Saben ustedes una cosa? Eso es muchísimo más que todos los contingentes de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Yo no puedo, como ciudadano que fui educado por mi papá y mi mamá para disentir y para ser ciudadano, yo no puedo aceptar que ningún militar, por más chapa en el pecho que tenga, venga a mí a decirme cómo es mi país. De ninguna manera yo no puedo aceptar. Esto ya se está pareciendo un mitin político y yo vine fue a hablar de mi libro. Ya Beatriz, mi editora, me iba a pellizcar. Ajá, muy bien, sí. No tengo nada contra el ministro, pero por favor. Este libro reúne eso que en algún momento se llamó la noticia entre líneas, después por razones editoriales en la radio se llamó la noticia del día, como se llama todavía, y que nosotros lo llamamos como lo que son, editoriales. Los editoriales, antes no me lo creía, pero ahora que está de moda el Periscope, se han dado cuenta de que no son escritos, son improvisados. Luego de yo decirlos, el equipo maravilloso que me acompaña los transcribe, yo los corrijo, trato de que ese lenguaje coloquial pase a ser un lenguaje digno de ser leído y así quedan en mi página. Y de mi página, pues, según la gentileza de tantos amigos editores y periodistas, son reproducidos en muchas páginas y diarios impresos. Son comentarios puntuales del día a día. Yo lo suelo hacer sobre las 6:55 de la mañana, una vez que le hemos dado un viaje a los grandes titulares de la prensa, de los portales informativos y de tantos medios. De manera tal de que cuando uno llega al momento del editorial, uno lo que tiene es un buen compendio de lo que ha sido el día y de lo que puede ser el día. Hemos reunido para este libro un par de editoriales cuando estábamos ya en el final de la agonía de Chávez, la muerte de Chávez, y de ahí en adelante hicimos una selección en la cual yo no participé porque para mí era muy complicado tomar decisión. Entonces Beatriz, con su maravilloso criterio y su gente, pudieron levantar el libro que ahora está aquí. ¿Qué reúne este libro? Este libro reúne ese día a día de lo último que nos ha pasado en estos últimos años bajo el régimen del señor Maduro. Yo lo he llamado, bauticé el libro País de Salida,
porque en 1998, cuando estábamos en plena campaña electoral y ya era evidente que Chávez sería el presidente, era claro que Chávez desde el poder supondría un gobierno distinto a lo que habíamos manejado. Estrenaríamos un país de otra forma, bueno o malo, pero de otra forma. A mí no me gustó el señor Chávez desde la madrugada del 4 de febrero, cuando desde las 12 de la medianoche yo estuve transmitiendo por Unión Radio todas las incidencias del golpe. Pues bien, yo puse ese libro País de Estreno. Siento que 17 años después estamos ante un país agotado. Cuando digo país me refiero al proyecto que trató de llevar adelante Chávez y sus seguidores. Siento que es un proyecto que se agotó, implosionó en sí mismo, caducó y quedó castrado. Siento que la evidencia está allí. Por eso decidido llamar este libro País de Salida, porque cierra el ciclo que se inició 17 años atrás. Y como subtítulo, Bitácora de la debacle, porque lo que hemos vivido en el tiempo del señor Maduro es precisamente eso: el acabose, el fin de los finales, la miseria de las miserias. Y le llamé Bitácora por una razón muy sencilla. Yo desde muy pequeño tengo mucha afición por el mar y la navegación. No tengo yate, como me decía el otro día un señor que vendiera yo mi yate. Yo no tengo, chico, ni un salvavidas. Pero el mundo de la navegación para mí representa algo maravilloso. El navegante siempre el osado, el que va a buscar un nuevo destino, el que se atreve en un mar indómito, desconocido, a buscar la aventura, el porvenir. El navegante, esto es una tradición que viene prácticamente desde los fenicios, al llegar a puerto escribe y le entrega su diario al que le pagó la navegación. Eso lo llaman bitácora. En la bitácora que escribe el capitán: hoy tuvimos mal día, menos día, se rompió la vela tal. Esa tradición milenaria existe hoy en día. Todos los capitanes, mercantes, de turismo, de lo que sea, al llegar a puerto le entregan al dueño del barco o de la compañía naviera su bitácora. ¿Para qué son las bitácoras? Para llevar el récord de lo que fue la navegación. Pero sobre todo, en esta tierra, en ese mar de aventuras, de riesgos, de sorpresas continuas, saber qué nos ocurrió de mal y qué podemos corregir, para que en la próxima navegación no nos pase lo mismo. Yo digo en la presentación de este libro que hemos hecho una navegación de estos 3 años del nefasto madurismo. Y digo, para mí, que he tenido que llevar el día a día, es como si yo hubiese llevado la bitácora de esta navegación. Y yo se lo quiero entregar en este libro a ustedes. Ustedes son los dueños del barco. Ustedes son los dueños del país. Y yo quiero que ustedes, como país, reciban la bitácora para una sola razón: para que todos esos errores que se han cometido no se vuelvan a cometer. Porque, qué broma, disculpen la expresión, por ese viernes en la noche, y qué buena vaina lo que nos tocó, pero bueno, adelante, para adelante. Es decir, encerrarnos en la lamentación, en la queja, en el dolor, no tiene sentido. Por eso escribí el libro. Y aquí en el libro uno puede tener una idea de los errores, las miserias. El libro va, y con esto voy a cerrar esta relación para que podamos, ¿verdad?, según me había dicho Beatriz, escucharlos a ustedes. El libro va desde la muerte de Chávez
hasta un momento en que Beatriz me dijo ya, porque hay que publicarlo. En la vida siempre hay una mujer que dice ya, y uno virilmente dice ok. Muy bien. El libro cierra sobre abril del año pasado, más 2 editoriales que agregué porque se volvieron virales. Uno de ellos se llama Una pequeña historia. Y ocurrió por lo siguiente. Yo nunca he querido ser un personaje de moda. No, ese no es mi... Aunque he tenido que bregar mucho en los territorios de la moda y la farándula y esas cosas. Eso no es mi asunto, no me interesa, ¿no? Pero he descubierto que para mi pesar me he puesto de moda donde no quiero estar de moda. Léase Conatel. No se pierde ni un suspiro de mi programa. Y resulta que un buen día recibo un, entre comillas, exhorto, donde me reclaman algo curioso. Yo había entrevistado al alcalde de Cúcuta por un incidente muy puntual y el alcalde de Cúcuta dijo lo que quería decir. Yo siempre he respetado mucho a mis entrevistados y dejo que hablen para... En fin, si yo llamo a alguien para entrevistarlo es porque me interesa que hable, ¿verdad? Y me reclamó el gobierno a través de Conatel que yo había guardado un vergonzoso silencio. De manera tal de que yo voy a pasar a la historia de la censura, no por lo que dije, sino por lo que dejé de decir. Yo soy ya un fenómeno. Vivo de hablar y me censuran porque no hablé. En fin, ahí había una discusión para muy largo, pero confieso, uno tiene su corazoncito. El mío no es chiquito, ¿eh? El mío no es nada chiquito. Y me dolió muchísimo cuando el tipo me acusa, ahí ya le dije tipo, en fin, cuando me acusa de que yo soy mexicano-venezolano. Eso yo no sabía que era un insulto, pero tal como lo manejaron era un insulto. Entonces me vi obligado a echar una historia, una pequeña historia, de por qué yo había nacido en efecto en la Ciudad de México. Resulta que durante la dictadura de Pérez Jiménez, mi papá y mi mamá eran activistas. Ambos fueron fundadores de Acción Democrática. Mi papá estaba preso en la penitenciaría de San Juan de los Morros. Mi mamá tenía arresto domiciliario en su casa, en las veredas de Propatria. Y alguien logra los buenos oficios para que sean expulsados del país. Mi mamá se las arregla para que se vayan expulsados casados. Total. Una cosa no quita la otra, ¿no? Y en efecto lo logran. La historia es maravillosa porque llevan a mi papá esposado a la casa. Cuando llega a la casa le han advertido a mi mamá que se va a casar. Ella quería casarse como era debido. Va, pela, tumba una cortina para con eso inventarse una especie de capa de que iba a ser la capa del traje de la novia. Mandó a buscar una vecina que trajera un disco con una especie de marcha nupcial, que no era tal marcha nupcial. Y así entre vecinos y tal se terminan casando. Se casan con mi papá esposado. Cuando van a la declaración dice ciudadano César Rondón Lovera, domiciliado en la celda H, no sé qué cosa. Mi papá dice protesto, soy un preso político. Mi mamá le da una patada en la pantorrilla y le dice cállate coño que no nos casamos. Y total se casan. A mi papá se lo llevan de inmediato. Obviamente no hay noche de bodas. Mi mamá pela por una bicicleta y en una escena que ojalá yo algún día, yo creo que yo me metí a escribir películas e historias, porque quizás yo todavía no me quiero morir sin escribirla, pero mi mamá con toda la vecindad recorre las veredas de Propatria en bicicleta
Mi mamá con su falso traje de novia tocando la bicicleta porque se casó. Eso para mí es una escena fuerte. Se vuelven a ver mis papás 15 días después, los desposan y los montan en el primer avión que sale y terminan llegando a La Habana. De La Habana empiezan a ver a dónde van a ir y había una colonia de exiliados muy importante a principios de los años 50 en México. Colonia de exiliados integrada básicamente por adecos y comunistas. Se cuadra todo y cuando llega mis papás a México, ya tenían el visto bueno como exiliado político. En la inmigración le preguntan al exiliado político, ¿usted tiene trabajo? Mi papá dice, sí. ¿Qué trabajo tiene usted? Voy a ser el chofer del poeta Andrés Eloy Blanco. Eso era lo que habían acordado, pero Andrés Eloy no tenía carro. Así pasaron los años, en medio de mucha penuria, y así nací yo, y nacieron mis otros dos hermanos. Era un hogar sencillo, muy modesto, lleno de gente que llegaba a hablar y que para mí tenían una obsesión, eran seres obsesivos. Solo hablaban de Venezuela, 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 Venezuela. Un buen día, yo tuve miedo en la noche. Los niños tenemos miedo a veces, ¿verdad? Y me fui a dormir a la cama de mis papás. Había un cuarto de huéspedes, entre comillas, en el apartamento, y en el exilio no hay huéspedes. El huésped era Justo Camargo, que era otro exilado. Digamos, otro chofer de Andrés Eloy. Y un buen día, recuerdo, en la noche, dan unos golpes durísimos en la puerta, muy fuertes. Derriban la puerta, mi papá y mi mamá en un sobresalto, yo que era un niño también, y corren y abren la puerta. Cuando abren la puerta está Justo Camargo, con los pelos parados, así en una camiseta, y grita, cayó Pérez Jiménez. Mis papás gritan de inmediato. Y para ese niño que yo fui, ocurrió una cosa insólita. Yo estoy en la cama, aturdido, no entiendo. Y esos tres viejos, esos tres adultos, se montan en la cama y agarrados así de los brazos, empiezan a brincar. Cayó Pérez Jiménez, cayó Pérez Jiménez. Yo estaba asustado, yo brincaba con la cama. Entonces escribí ese editorial y puse, desde ese día yo entendí que la libertad es una fiesta. Es verdad. Por supuesto, el primer avión estábamos nosotros. Y llegamos a Venezuela. Allí conocí a mis tíos, mis tías, mi abuela, en fin. Conocí Caracas. Y un buen día mi papá, electo diputado, me lleva a mí al Congreso Nacional. La foto existe y me muestra los jardines. Por alguna razón de la vida, como si yo fuese a necesitar la frase para muchos años después, tengo la frase intacta. Hay un momento cuando él se agacha para que nos tomen la foto, él me pone la mano en el pecho y me dice, él me decía a mi conejo, conejo, este es el Congreso y aquí manda el pueblo y de Venezuela no nos vamos más nunca. Y más nunca nos fuimos. Por eso, tal como escribí en el artículo, me da mucha rabia, mucha tristeza, tener que explicar
lo obvio, lo que no tiene explicación. Según la Constitución Bolivariana de Venezuela y según mi vida, yo soy venezolano por nacimiento. Y el otro editorial que agregué es el que titulé El currículum del chofer. Mi hija Barbarita, que está por acá, publica su libro con La competencia, con Editorial Planeta. Su libro Soy Bárbara, Soy Especial, te lo recomiendo, está ahí a la venta. Y vamos a presentarlo en Valencia. La editorial nos manda un carro con un chofer. Cuando salimos de la casa está el carro y me encuentro con un flaco alto, muy espigado, que me dice: señor Rondón, mucho gusto, qué bueno, yo lo voy a llevar a Valencia. Ah, qué maravilla, muchas gracias. Doy la vuelta y cuando me voy a montar en el asiento del copiloto, veo un libro de este tamaño, muy voluminoso, con un título insólito: La guitarra rasgada del siglo XVII. Yo, que soy un melómano empedernido, dije para mis adentros, me disculpan, coño, ¿qué tipo de chofer lee un libro como este? Cuando lo abordo, me lleva a él, me entrega de inmediato, como sabía que me iba a manejar junto a Barbarita a Valencia, un libro de su autoría, la canción popular venezolana del siglo XIX. Dios, ¿qué clase de chofer tengo? Resulta que el chofer es el doctor Hugo Quintana. Es doctor por la Universidad Central de Venezuela, licenciado en primer lugar por la UPEL, grados, posgrados múltiples en todas partes. Es un chofer con un currículum extraordinario, voluminoso, maravilloso, con abundante obra escrita. Es una autoridad. Y resulta que Hugo tenía o tiene que hacer de chofer, ruletear, para poder redondear su sueldo de profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. A mí como venezolano, eso me llenó de inmensa vergüenza, porque eso no es correcto. Entonces escribí ese editorial, que es el que cierra el libro, que titulé El currículum del chofer, donde publiqué el extenso currículum de Hugo Quintana. Y me da mucho dolor porque un hombre con un currículum como ese tiene que vivir de chofer porque nos está mandando un chofer sin currículum. Y ya para cerrar, quiero que quede claro, el libro que da el recuento de un peregrinaje duro, arduo, escabroso y difícil, es un libro que ha de leerse con optimismo. Yo soy un optimista crónico, no por esta cara de pendejo que tengo, sino porque de verdad tengo fe en que las cosas siempre se van a arreglar. Será porque soy un hombre de madrugadas, será porque mi trabajo arranca con el comienzo del día y no hay momento más esperanzador y luminoso que el arranque del día. No hay bendición más importante que recibir al sol todos los días. Entonces, eso me ha hecho a mí una persona muy optimista. Todos los días tengo que llevarle el recuento a la miseria de unos miserables. Todos los días tengo que llevar el recuento de un país sufrido, vapuleado,
herido, humillado. Todos los días al terminar el programa puedo comentar con mis queridos compañeros, hicimos un buen programa o mañana puede ser mejor, pero sobre todo ojalá mañana podamos hacer programa. Ojalá mañana podamos seguir amaneciendo. Creo que siempre seguiremos amaneciendo. Creo que cada amanecer será mejor y más luminoso. Ha habido momentos espantosos donde sentimos que ya no hay esperanza posible, pero la perseverancia siempre rinde. 2 millones de firmas por el Buche y vienen más. Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, y se los digo yo que vivo de madrugada en madrugada sin cantar serenata. Les recomiendo el libro, me va a dar una inmensa alegría que ustedes puedan estar en esa misma reflexión y a la larga, en medio de las penurias, ojalá todos nos llenemos de un poco de optimismo. Muchísimas gracias. Creo que podemos hacer un par de preguntas. Podemos hacer 3 preguntas porque como esto tiene, después de esta actividad viene otra para tener puntualidad, ¿no?, con los otros compañeros. Creo que por la logística, mejor hacer como preguntas de los que están aquí, de los laterales, para que podamos alcanzarles el micrófono. ¿Alguien quiere preguntar algo? Todos entendieron. Ya yo iba a decir que tienen todas las respuestas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer estar acá y conocerle. Ilustre venezolano. Venga acá. Este suena. Muy buenas noches. Es un placer estar acá y conocer a este ilustre venezolano. Pero tengo una inquietud. Resulta ser de que tenemos un sector de la población que es excluida y que sigue siendo ese excluido. Entonces yo pregunto, ¿cómo le llegamos a ese sector excluido? El sector que no tiene formación académica, que no tiene formación ni siquiera política, por eso estamos así. Entonces yo digo, ¿cómo llegamos a ese sector? ¿Cómo le hacemos que su reflexión le llegue a ese sector que sigue siendo marginado? El de las colas, el de cuando yo le digo, ¿pero qué espera a una madre que está amamantando en una cola? Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Oh, ¿cómo que qué vamos a hacer? ¿O somos todos corresponsables de lo que está ocurriendo en este momento? Yo creo que sí. Yo me siento responsable, realmente responsable, por no hacer más. Eso es lo que esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, yo le voy a comentar algo. ¿Saben qué? Yo desde hace mucho rato siento que no tiene sentido eso del gobierno y la oposición, porque yo creo, y la vorágine del firmazo lo comprueba, que estamos hablando desde el gobierno y el país. Es decir, hay un gobierno que tiene un país en contra. Y en el firmazo había una señora voluntaria que me llamó la atención con Chávez tatuado en el antebrazo. Si usted se tatuó a Chávez, es porque usted creía en ese señor. Y si usted con el Chávez tatuado hace una campaña para el revocatorio, es porque usted de verdad entiende que hay que cambiar el país. Elocuente ver a guardias nacionales con su uniforme, sin temer a lo que les digan al regreso el teniente, el capitán, firmando. Yo de verdad sé que hay estratos sociales muy diversos, pero la penuria, la tortura que hemos vivido, me da la impresión que está amalgamando al país de una manera muy importante. Veamos las cosas en su lado positivo.
Si no hubiésemos cometido tantos errores en la República Civil, porque no me gusta eso de la cuarta, no hubiésemos llegado a esta penuria de la República Militar. Pero llegamos, mire qué cosa. Y hemos vivido lo que hemos vivido. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Para adelante es para allá. No hay otro. Y hay un país desesperado por ir hacia allá. Deseo mucho que nuestros líderes políticos, que nuestros líderes académicos, que nuestros líderes empresariales, que nuestros líderes profesionales, que nuestros líderes juveniles, que nuestros líderes sindicales, que nuestros líderes comunales, que nuestros líderes taxistas, que todos, absolutamente todos, entendamos que somos una sociedad, una nación que ha pasado un largo purgatorio y que de ese purgar errores ha de alguna manera salir limpio y con esperanza para el porvenir. Hemos pasado 17 años espantosos y lo que nos viene son también durísimos. Pero que hayan cambios en la dirección del país, que haya cambios en nosotros, evidentemente va a suponer que va a venir una brisa muy fresca. Nadie puede a usted decirle que el futuro está resuelto. Nadie. Pero qué bueno que le digan, vamos a echarle pichón. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta?